Entonces hoy día vamos a continuar con esta idea de funciones. Lo último que faltaba conversar. Habíamos definido lo que era la función, que era simplemente una idea abstracta de cómo transformaba números de un cierto conjunto A a un conjunto B. Y definíamos lo que se denominaba como conjunto dominio, el recorrido de la función. Habíamos hablado entonces de cómo describir una función con sus partes, definirlas correctamente. Decir que estaba la función f, que vamos a borrar acá, que simplemente lo que vamos a decir que va a haber una función, puede ser f, g, h, que son las letras que se ocupan para funciones. Y esta función va a tener elementos de un cierto conjunto que va a generar otro conjunto B. Los elementos del conjunto dominio, del conjunto A, van a ser las variables x, que se van a convertir en nuevos números que se van a definir como las transformaciones de la función de la variable. Si la función multiplica por 2, eso quiere decir que un número x, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 2. Y va a generar un nuevo número, que es el f de x. Entonces eso hacía en sin fin el conjunto. Podríamos decir que entonces para todos los valores de la A va a existir sí o sí un valor de i que cumpla esa condición. ¿Ya? Esto es sumamente importante recalcar que solamente existe un único, porque eso quiere decir que si acá tengo los x de los conjuntos de la variable x y acá tengo los y, si yo tomo un valor x, ejemplo el 1, ese valor va a tener como solución un f de x, un f de 1 en este caso. Pero es única, no pueden haber dos soluciones. No pueden haber dos porque entonces no sería una función. Ahí siempre hay que acotarla. Hay que decir solamente uno de los lados en el caso de la raíz cuadrada o sin fin. Hay que tener sumamente esa consideración para que cumpla la idea de función. Siempre un elemento perteneciente al dominio, una variable, va a tener como única solución un número que pertenece al conjunto de las f de x o al recorrido, pero solamente uno. ¿Ya? No al revés, porque puede ser que más de algún número que pertenece al conjunto A puede ser que coincidan y compartan exactamente el mismo f. Eso puede suceder. Pero no que el x tenga dos posibles soluciones. ¿Ya? También habíamos visto la representación, eso por medio del producto cartesiano, el plano cartesiano. Y habíamos terminado con unas ciertas como simetrías que tiene la función, que la vamos a volver a retomar ahora. ¿A qué se refiere? Que nosotros podemos considerar que si tenemos una función f de x, vamos a considerar la x cuadrado. La función x cuadrado es de esta forma. Ahí. La función y así se lee por si acaso, la función f que toma como números x, los convierte en x cuadrado. X son todas las variables que están acá, en ese eje de los números reales, y da como solución otro conjunto de números que pertenecen a los reales. Pero no son todos. Pero en instancia pertenecen a los reales, pero en este caso van a ser i. Entonces, todos los valores de i son simplemente los valores que me genera la f de x. Si el x vale 1, el f de 1 me da 1, porque 1 al cuadrado me da 1. Si el x vale 2, la función tiene como resultado 4. El f de 2 vale 4. Y esa es la representación de la función. Pero también tenemos que entender que esta función nosotros la podemos desplazar. Habíamos hablado de las primeras dos instancias, lo voy a poner con rojo. ¿Qué pasaba si a esta función le agregamos una constante? ¿Qué quiere decir? Que en vez de un x más 2 es un x más 2 más 3, un x cuadrado más 3. Entonces cuando nosotros resolvemos, lo que nos vamos a dar cuenta, que en el caso del x0, ya no va a valer 0, que es el punto que está acá, porque cuando el x vale 0, el y vale 0, sino
que lo que va a pasar es que cuando vale 0, el y va a valer 3. Va a estar por acá. Porque cuando el x vale 0, me queda x cuadrado que es 0 y me quedaría un 0 más 3 que me daría un 3. Entonces el vértice estaría desplazada. Y en el caso contrario, si fuese un negativo, se desplazaría hacia abajo. Entonces esa es la primera desplazación que tiene como mover un gráfico de una función. La segunda consideración que teníamos que tener era que dentro del cuadrado sumábamos un más 3. Eso es lo que iba a originar que se desplazara hacia la izquierda o hacia la derecha. Dependiendo del valor que tiene, yo me voy a preguntar cuándo se hace 0 eso. Para qué x se hace 0 y sería para el menos 3. Entonces estaría desplazado hacia la izquierda. Si fuese con menos 3, se va a hacer 0 el x con un 3 y estaría desplazado hacia la derecha, que es la condición que está acá. Entonces cuando se suma fuera de la función una constante, mueve a esta función hacia arriba o hacia abajo. Pero si dentro de la función restamos o sumamos, lo que vamos a originar es que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si a la función nosotros le generamos la convertimos en un menos algo? ¿Qué quiere decir? Que en vez de ser x cuadrado, va a ser menos x cuadrado. Lo que va a originar es que esta función que estaba ahí, el x cuadrado, lo que le va a pasar es que se va a formar la misma función pero invertida, como si el espejo fuese el eje x. Entonces si mira hacia arriba, va a mirar hacia abajo. Si la función mira hacia la derecha, ahí con el espejo. Siempre considerando que el espejo es el eje x. Entonces este negativo lo que va a originar fuera de la función es que se forma un reflejo respecto al eje x. Pero si el negativo lo hacemos dentro de la función, ¿qué significa? Que en vez de dejar este menos afuera, lo que vamos a hacer es dejar el menos adentro. Vamos a formar un espejo, no con el eje x, sino con el eje y. Pero ¿qué es lo que pasa en la función cuadrada? Que es exactamente la misma, es un espejo. Entonces no va a cambiar, pero no nos damos cuenta. Ya que el negativo de un número o el positivo de un número sigue siendo al cuadrado el mismo. Puede ser que tengamos una función, imaginemos que vamos a hacer otra función inventada, y que esta función es de la siguiente forma. Hay de todo tipo, pues este es una función f de x. Entonces, si al f de x yo le sumo un número, lo que va a originar ese número es desplazar la función hacia arriba. Si resto un número, va a desplazar la función hacia abajo. Ahora, si ya no es x, sino que es f de x más 3, lo que va a originar es que la función se corra para acá o se corra para allá. Que es lo que estamos hablando. Si pongo un negativo, lo que va a originar es que la función va a ser la misma, pero con un espejo en el eje x. ¿Qué quiere decir? Que va a ser de esta forma. Porque el espejo es este que está ahí. Todo lo que estaba arriba pasa para abajo y todo lo que está abajo pasa para arriba. Lo pueden ver de esta forma. Si acá hay una cierta distancia d, hacia abajo tiene que estar la misma distancia d. En vez de arriba, para abajo. Entonces se forma un espejo. Y el último caso era que el negativo estuviera dentro de la función. Si está dentro de la función, lo que va a originar es que el espejo es en y. Y por lo tanto, la función va a tener esta forma. Como espejo. Y esas son las transformaciones que uno puede hacer, por lo menos las más básicas, dentro de las funciones. ¿Ya? Hacer que sea una reflexión, que se forme como un espejo, y correr a la función, tanto para arriba, para abajo, derecha o izquierda. Por si acaso es sumamente importante hacer esto con las funciones, ser capaces de
poder trasladarla. A esto se le entiende como transformaciones de función, las transformaciones, transformación lineal, siempre que escuchamos esa palabra o cosa por el estilo, se refiere a eso, a cómo transformar funciones. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que pasa es que nosotros podemos tener cierta información dentro de la función, pero es muy difícil manejarla. Puede ser que la función sea sumamente compleja o muy difícil de tratar y no sabemos cómo usarla. Entonces, lo más habitual es poder convertirla a algo que sí podemos utilizar. Y por eso las transformaciones más simples es correr la función hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda, o correrlas los espejos, ¿ya? Pero simplemente es eso, en la consideración que podríamos tener. Ahora, con eso en mente, después ustedes más adelante en otros cursos de matemáticas pueden hacer exactamente lo mismo, pero con otras coordenadas esféricas. Pueden hacerlo con transformaciones con matrices, pero son las más básicas, recuerden, son siempre las más básicas que podemos hacer. Ahora, vamos a hacer este ejemplo, construir estas gráficas con lo que hemos conversado hasta ahora. Es un bosquejo súper simple, no tenemos que dibujarla exactamente, precisamente como tienen que ser, pero podemos tener una idea de más o menos qué forma pueden tener. Para eso vamos a copiar la función g. Las funciones, por si acaso, además de usar la f de función, pueden usar la letra g o la h, ya que siguen el orden del abecedario para funciones, f, g, h, ¿ya? Pero, y si hay más, se ocupan más letras, pero habitualmente es f, g y en el peor de los casos h. Entonces tenemos esa función y con lo que hemos hablado en todas las clases, ustedes, aunque no lo crean, pueden ser capaces de poder convertir o de poder, por medio de los pasos que hemos hecho, poder graficar esta función, por lo menos un bosquejo, un dibujo simple, sin mucha complicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes me pueden decir de esta función? ¿Qué es lo primero que pueden observar? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo primero que siempre hay que ver? Que lo hemos dicho en nuestra clase. ¿Sus restricciones? Las restricciones. ¿Qué tipo de restricciones hay acá? Hay solamente denominador, no hay raíces. Entonces, el x, ¿qué no puede ser? 2 positivos. 2. No puede ser 2. No puede ser, porque hay una restricción que el determinante no puede ser 0. Por lo tanto, cuando yo tenga acá los ejes, voy a hacerlos bien. Acá tengo el eje Y y acá tengo el eje X. De todos los valores que puede ser X, de todos los reales, el único que no puede ser originalmente es el 2. No puede ser. Porque recuerden que esta función se alimenta de X, se alimenta de los valores de X. El X es cualquier número real, pero menos 2, no puede ser 2. Entonces no puede nunca tocar esta línea. No puede pasar por acá. La función está restringida. Ahora, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos saber de esta función? Y ahora tenemos la restricción, podemos saber que no puede ser 2. Pero ¿qué más podemos saber? ¿Qué pasa cuando el X puede ser cualquier número, puede ser todo menos el 2, pero puede ser cualquier número? ¿Qué pasa cuando el X es muy grande? Queda positivo. Cuando es muy grande, ejemplo, estoy hablando de 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, como el X, que el X valga un número grande, muy grande. ¿En qué aporta? ¿Cuánto aporta el menos 1 y el menos 2? ¿Aporta o no aporta? Realmente. No se va a mover. No aporta mucho, no hay mucha diferencia. Con números muy pequeños sí lo hay. Con números como el 1, el 10, el 11, hay una diferencia. Pero cuando el número es sumamente grande, el menos 1 y el menos 2 no aportan nada, son sumamente pequeños. Entonces, es casi como si fuese un X partido en X.
para números muy grandes, ¿sí o no? Sí, en uno le voy a restar un menos 1, al otro menos 2, pero imagínense, 1.000.000 menos 1 dividido en 1.000.000 menos 2. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar un número cercano a 1. 10 millones menos 1 dividido en 10 millones menos 2, más cercano a 1. Entonces, cuando nosotros los vamos a números muy grandes, hacia el infinito, cuando lo vamos hacia el infinito, números muy grandes, y su mente tiene que pensar en números grandes, así 1 millón, 2 millones, 10 millones, lo que va a pasar es que la función va a tender ¿a qué número? ¿A qué número va a dar casi que se parezca, pero no lo va a hacer? Al 1. ¿Sí o no? Se va a comportar como que la solución de un 1. La función puede ser así por si acaso. Puede que venga así, pero tienda a 1. Puede ser la vuelta como ustedes se la imaginen. Puede ser así, puede ser así, puede ser, no sé, así. Pero sabemos que a números muy grandes se va a acercar a 1. Ahora, este 2 me separa la zona en 2. Me separa para números mayores que 2. ¿Qué pasa para números como el 4, el 3, que son números que son mayores que 2? ¿Cuánto me da la función? Ejemplo, si pruebo con el 3, me daría un 3 menos 1 partido en un 3 menos 2. Que eso me estaría dando un 2. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando el x vale 3, la solución es un 2. Cuando el x vale un 4, me estaría dando un 4 menos 1 y un 4 menos 2. Me estaría dando un 3 medios, que sería un medio, así 1,5. Entonces cuando vale 4, me estaría dando por acá. Entonces a medida que voy dando números, me voy a dar cuenta que me voy a acercar al 1, pero por este lado. De todas las opciones posibles me estoy acercando por acá. No por acá, porque podría haber sido, pero con solamente probar con el 3 y el 4 yo sé que va a estar por acá. ¿Qué pasa cuando me acerco al 2? Cuando me ocupo números como 2,5, 2,1, 2,001. ¿Qué va a pasar? Arriba, cuando tenga el x menos 1, voy a obtener ejemplo para el 2,1. No puede ser 2, recuerden que no puede ser 2. Pero va a ser 2,1 menos 1 dividido en 2,1 menos 2. Que eso me va a dar 1,1 dividido en 0,1. Va a ser un número muy grande porque está siendo dividido por 0, y algo, menores que 1. Y mientras más cercano, más pequeño se va a hacer esto. Mientras más cercano sea 2, ejemplo 2,001 menos 2, me da 0,01. El denominador es muy pequeño. Entonces, el denominador muy pequeño, el número crece. Que habíamos hablado de eso. Y ahí tengo toda la zona amarilla. Todos los números mayores que 2 se comporta así la función. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pero para el otro conjunto. ¿Cuál es el otro conjunto? Los números que sean menores que 2, porque ahora mi 2 es como mi 0. Es el número que no puede ser. Para eso me voy a ir al otro extremo, a los números negativos, pero muy grandes, como el menos 1 millón, menos 2 millones. ¿Qué va a pasar? Nuevamente estos números son muy pequeños en comparación a esos números tan grandes, no aportan en nada o aportan insignificantemente nada. Entonces me doy cuenta que queda de la forma nuevamente x partido en x, donde me va a dar un 1, tiende a un 1. Menos 1 millón partido menos en 1 millón me da un 1. Menos algo aproximadamente, pero mientras más el número sea más grande, tiende al 1. Entonces nuevamente la función puede ir o por acá o puede ir por acá, pero va a tender al 1.
como solución final. Pero ahora tengo que corroborar para números muy cercanos al 2. ¿Por qué? Porque tengo que ver si, ejemplo, voy a ponerlo con otro color, con azul. Tengo que probar, ejemplo, para el 1, cuando el x vale 1, si está por arriba del 1 o por debajo del 1, para ver cómo se comporta. Si está por debajo, la curva va a ser así. Si está por arriba, la curva va a ser así. Entonces, por eso tengo que centrarme. Puedo probar con el 1. ¿Qué pasa con el 1? Si yo reemplazo, me quedaría un 0 partido en menos 1, que me estaría dando 0. A medida que me alejo, ejemplo con el 0, en el caso del 0, voy a probarlo con el 0, me estaría dando menos 1 partido en menos 2, que es un medio. Entonces me estoy acercando acá. Y a medida que me voy acercando, la curva tiende para acá. Y nuevamente, para números muy cercanos al 2, pero ahora menores, ejemplo el 1,9, el denominador va a ser de la forma 1,9 menos 2. Va a ser menos 0,1. Si el número es más cercano, me va a dar 0,01. Si es más cercano, me da 0,01 y muchos ceros. El denominador se va a hacer muy pequeño, por lo tanto tiende al infinito. Pero no tiende al infinito positivo. Tiende al negativo porque el denominador es negativo. El número x es menor que 2. Entonces la resta me da negativa. Mientras que arriba me da positivo. Entonces me queda así. Negativo. Tiende al valor del i negativo hacia abajo. Al infinito. Y ahí está la función. Entonces somos capaces de, con todo lo que hemos hablado, de graficar esta función. Para eso, déjeme mostrarle que es una buena herramienta. Déjenme compartir. Ustedes pueden escribir Wolfram Alpha, les sale al tiro. Wolfram es un programa matemático, realmente se llama Wolfram Matemática, pero tiene una opción que es por online, que es Wolfram Alpha, que es más sencillo, pero puede. Ustedes escriben la ecuación, por ejemplo, la voy a escribir ahora. En el numerador escribo x menos 1, que es la que estamos haciendo, y en el denominador escribo x menos 2. Y nada más, yo apreto Enter. Entonces, Wolfram Alpha, si ustedes saben escribir bien en matemáticas, con el lenguaje matemático, ahí está. Les dice, ¿esta es la función que tú estás hablando? Sí. Y ahí les muestra el dibujo. Por si acaso no muestra el infinito, pero ahí está en el 2. Está en, va desde 0 hasta 2. Y ahí está la función que habíamos hablado, la forma que tiene. Acá se ve con números más grandes, desde 0 hasta 5. Y es la forma que habíamos dicho. También les dice otra información, cómo separarla para después hacer integraciones por partes, fracciones parciales, que se entiende, y algunas informaciones que pueden ser como escribirla como un polinomio, las derivadas, la integral, el límite para la derecha o la izquierda. Pero a mí me interesa que vean eso, que puedan corroborar en cierta manera el dibujo. ¿Ya? Entonces, coincide con lo que estábamos hablando. Entonces, simplemente con los pasos a seguir, somos capaces de hacer un buen bosquejo. ¿Por qué se llama bosquejo? Porque no es exacto, es simplemente así a la rápida, hacer un buen dibujo de la función, la representación gráfica de la función. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la otra función. Y para eso vamos a considerar la función como 1 partido en x. En el caso del 1 partido en x, nuevamente tenemos que fijarnos siempre en las restricciones. En este caso el x no puede ser 0. Entonces, si nosotros dibujamos el eje y el eje x, la función no puede tener como valores x0. No puede tocar esta zona. El eje. Ahora, este es más sencillo de ver, pero nosotros podemos observar lo siguiente, es decir, ya,
Cuando el x se empieza a ser mayores que 0, cuando el x tiene valores mayores que 0, lo que va a pasar es que a medida que vaya hacia el infinito, número muy grande, va a ser 1 partido por un número muy grande, tiende a 0. Pero cuando, ejemplo, el x vale 1, cuando el x vale 1 me da como resultado un 1. Por lo tanto, va por este lado. Cuando me acerco al 0, ejemplo 0,1, 0,01, 0,001, el denominador es muy pequeño. Por lo tanto, un 1 dividido por un número muy, muy pequeño se va haciendo grande. Con los números negativos va a pasar algo parecido. ¿Por qué? Cuando es un número muy grande, pero infinito, me va a dar un 1 partido por un millón, que va a tender a 0, tiende a 0. O va por acá, o va por acá. Para eso tengo que reemplazar como ejemplo el menos 1. Si reemplazo con el menos 1, me va a dar como solución menos 1. Por lo tanto, queda descartada la opción de arriba y simplemente que me quedaría de esta forma. Que tiene la misma forma que la anterior. Así está desplazada. Y ahí uno se da cuenta que es lo que habíamos hablado. Que si tenemos una función original, una f de x, imaginemos que esta es la f de x, ¿ya? Primero, esta es la f de x. Acuérdense que a la parte de la función, si nosotros le agregábamos un número, dentro de la función, lo que va a hacer ese número es que la va a desplazar a la derecha o a la izquierda. En este caso, como agregamos el menos 2, la desplaza hacia la derecha. Por eso esta función, si nosotros la desplazamos hacia la derecha 2 pasos, queda de esa forma. Y ahora, el menos 1, ahí no es la misma por si acaso, pero ahí podríamos jugar y veríamos que se desplaza hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Una forma de verlo, para que vean bien eso de lo que estamos hablando, es que esta función, con un buen manejo de la matemática, se pueden dar cuenta de que es esto. Ahí. Si no me creen, multipliquemos. El 1 no tiene la misma base, por lo tanto, para que tenga la misma base, tengo que multiplicar arriba y abajo por el mismo denominador. Si junto los elementos, me va a quedar un x menos un 1, que es la parte de arriba. Entonces son exactamente iguales. Es válido. Entonces fíjense. Esto, el 1 partido en x menos 2 más 1, primero me doy cuenta que esto es igual que el 1 partido en x, pero la diferencia es que hay un menos 2. Entonces el menos 2 ya habíamos hablado de las propiedades de las funciones para desplazar, que cuando agregamos dentro de la función un número, restando, lo único que va a hacer es desplazar. Toda esta función la va a desplazar 2 pasos. Va a desplazar toda esa función 2 pasos. Pero las 2 partes. Por lo tanto se desplaza hacia la derecha 2 pasos. Por eso queda en el eje 2. Y el segundo es que si agregamos fuera de la función, un elemento, lo que va a desplazar es que va a desplazar hacia arriba la función. Entonces coincido con lo que hemos hablado, que al fin y al cabo casi todas las funciones se parecen a otras y tienen el mismo comportamiento, solamente van a estar desplazadas. ¿Ya? Y aquí hay un par de ejemplos que ustedes pueden hacer con las raíces. Prefiero que lo hagan ustedes porque es la única forma que van a practicar, porque la gente como que le tiene miedo tanto a las fracciones como a las raíces. La diferencia es fijarse en lo que está dentro de la función de la raíz. No puede ser negativo, eso va a ser nuestra restricción. En el caso del primero, todo lo que está dentro no puede ser negativo, tiene que ser mayor o igual que 0, entonces ahí podemos despejar el x, y el x tiene que ser sí o sí menor que 1, o igual. Entonces cuando dibujemos la función xy, la restricción me dice que tiene que ser menor que 1. Solamente puedo dibujar en esta zona verde. No puedo dibujar, ejemplo, en la zona roja.
No puedo dibujar ninguna línea, porque no puede ser. ¿Ya? Para eso tendríamos que dibujar cómo es. Primero partamos con esa, a partir, por eso dice a partir, a partir de la raíz. Entonces nosotros sabemos cómo va a ser la raíz de x. La función raíz de x, ¿cómo va a ser? Cuando el número, ejemplo, es un 1, me va a dar un 1. Cuando es 0 es 0. Cuando el número es un 10, me va a dar un número pequeño y va a tener esta forma. Por ejemplo, si acá vale un 9, me va a dar un 3. No crece mucho del eje Y y va a tener esta forma. Ahora, si dentro de la función le agregamos un negativo, porque podemos escribir, ejemplo, esta función que está acá como menos x, tenemos que recordar qué es lo que pasa con las funciones cuando cambiamos dentro del negativo. Lo que cambiaba con el negativo, podemos ver la tabla que estaba acá, cuando agregamos un negativo dentro, se forma un espejo en el eje Y. Entonces, la función, que ¿dónde está? Acá. La función, en vez de ser para acá, va a ser para allá. Eso me lo va a originar el menos x, que es la raíz de menos x. Porque va a ser número negativo, puede ser menos 1, menos 2, menos 4. Ahora están permitidos esos números. ¿Ya? Ahora, a esa función, si nosotros le agregamos un 1, ahora si a esta función le agregamos un 1 adentro de la raíz, al agregar un número dentro de una función, lo que va a hacer es correrla hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso estamos agregando un número positivo, por lo tanto la va a correr hacia la izquierda. ¿Ya? Lo que origina es que esta función se desplace hacia acá, un paso. Estamos con esta, con la raíz aún. Estamos con la raíz de 1 menos x. Ahora, que la función sea negativa por afuera, lo que va a originar es que se forme en el espejo, pero en el eje X, que también era una propiedad que habíamos visto. Y agregar un más 2 fuera de la función, lo que va a hacer es que la función se desplace. ¿Cuánto se desplace? 2 pasos. Vale. El más 2, disculpen, ahí me equivoqué, es hacia arriba, 2 pasos hacia arriba. Entonces, más o menos debería ser así. Veamos si es verdad. Veamos si nuestro bosquejo, que más o menos corresponde, debería ser de esta forma. Voy a dibujarla acá. Aquí va a haber un 2, aquí va a haber un menos 1. Y va a ser de esta forma. Y coincide, por si acaso está dentro del rango que habíamos dicho de la restricción. Para eso les voy a mostrar el Wolfram nuevamente. Ustedes también lo pueden utilizar. Y voy a escribir ahora la función. Pero la función no es esta, sino que es menos raíz cuadrada, que se escribe SQRT, square root, root, que es raíz cuadrada en inglés, y se escribe 1 menos x y afuera un más 2. Vamos a ver qué es lo que tira. Nos dice, ¿es esa la que quieres calcular? Sí. Y más o menos tiene la forma. Entonces, ¿dónde está hay que fijarse en los gráficos y ver dónde estaba el error? Primero teníamos ese. Ya, el más 1. Ya, esto fue solamente el error del más 1, que ahora les voy a explicar por qué. Pero fíjense en la forma, porque después la voy a quitar. Parte del 1, 2, el x1 y el y2 hacia abajo con forma de la raíz. Entonces voy a escribir la pizarra, voy a dar un espacio más grande a la pizarra para volverlo a hacer y vamos a explicar el paso a paso.
A ver que se cargue. Vamos a mover esto para acá. Entonces, voy a agregar una hoja. Tenemos primero la función raíz de x. La raíz de x es de esta forma. Parte en 0, 0 y va de esa forma. Ahora, lo primero que tenemos que observar es que no es un x, sino que es un menos x. Entonces, habíamos dicho que las funciones, cuando nosotros tenemos una función de menos x, lo que hace es que sea espejo respecto al eje y. Por lo tanto, la función menos x, lo que va a tener forma, va a ser de esta raíz. Ahora, después vamos desde el x, vamos agrandando el x, lo primero que va a haber un 1. Entonces va a ser de la forma 1 menos x. Ese 1 lo que va a originar es que se desplace. ¿Cuánto se va a desplazar? Es lo que uno se tiene que preguntar. Si antes se hacía 0, ejemplo con el... Si antes se hacía 0 con el 0, ahora ¿cuándo se hace 0 con este? Que es con el 1. Entonces lo va a desplazar, yo lo había pensado hacia allá, pero que ya un menos adelante, lo desplaza un espacio hacia acá, con el valor 1. Después vamos aumentando y nos damos cuenta que afuera hay un negativo. Entonces, como afuera hay un negativo, lo que va a originar fuera de la función, un negativo fuera de la función, es que se forma un espejo, pero respecto al eje X. Por lo tanto, la función va a ser de esta forma. Y por último, a la función estamos agregando un más 2. Entonces, lo que va a originar es que la función se corra 2 espacios para arriba. Y ahí está la forma que habíamos visto, tanto el 1 como el 2. Ahora, esta función tiene que cumplir sí o sí la restricción, que el x tiene que ser menor que 1. Y está justo en la zona que tiene que ser ahí. Por lo tanto, coincide. Alguien me puede preguntar ahora, ¿qué pasa, profesor, si la zona hubiera sido del 0 para acá? Entonces, todo esto está permitido, pero esta parte del dibujo no. Por lo tanto, el resultado final, si hubiera sido ese el caso, hubiera sido simplemente el dibujo de esta forma. Por la restricción. Pero la restricción en este caso coincidió. Por lo tanto, se dibujó el gráfico completo. Entonces, si se dan cuenta, basta con que se sepan las más básicas, las raíces, las del 1 partido en x, y son capaces de dibujar cualquier función, aunque sea sumamente compleja. Hicimos esta. Fuimos capaces de dibujar esta función, que se ve complicada, pero con lo que hemos conversado, solamente sumar, restar términos, fuera o dentro de la función. ¿Alguna duda? Ya. Entonces pueden, como tarea, graficar esta función que está acá. ¿Ya? Cuando se refiere cuál es el recorrido, hay que volver a explicar. Recuérdense que en el plano cartesiano está el x y el y. Los valores del x es el dominio. Son todos los valores de R menos las restricciones. Y el recorrido son los valores que tiene el y. Ejemplo, en el caso anterior, fíjense que los valores van desde el 2 hacia abajo. En el y, en el eje y. No pueden ser mayores que 2. Por lo tanto, el recorrido, cuando nosotros escribimos la función, acuérdense, de A a B, lo que estamos diciendo es que el recorrido, que es el B, el recorrido, las soluciones van a ser desde el menos infinito, porque puede ir al menos infinito, para abajo, para abajo, para abajo, hasta el 2. Hay que ver si el 2 puede pertenecer o no. ¿Ya? Habría que probar. Y el dominio, que lo vamos a poner en verde, era la condición que habíamos dicho, que solamente tenían que ser números que fuesen menores que 1. Por lo tanto, el dominio, que es el A,
son los valores de menos x hasta el 1. Y esa es la función. La función va desde todos los valores en x, que son hasta menores que 1, y las soluciones que van a dar van a ser todos los valores del 2 hacia abajo en y. Y la función es para todo x que pertenece a ese dominio verde, y lo va a dar como solución la función, que es menos 1 menos x más 2. Y ahí escribimos la función. Está descrita matemáticamente. ¿Ya? Entonces somos capaces de graficar. Ahí practiquen con estas funciones que son, ya se dan cuenta que son de la misma forma, que podemos perfectamente hacerlas, para que practiquen en esa parte por lo menos. ¿Ya? Ahora, referente a la otra condición, déjenme buscar la otra presentación. Para eso, déjenme descargar. Ahí. Y déjenme compartir la pantalla. No, para que se comparta. Ahí se comparte. Entonces, vamos a continuar ahora, por lo menos, con la clase. Oh, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no cargó? A ver, esperen, que se saturó. Se cayó la aplicación. Oh, se murió la aplicación. Entonces, vamos a continuar ya con esto de definir las funciones con ciertas propiedades que tienen las funciones. Algunas de las propiedades que podemos hablar es la igualdad. ¿Qué significa la igualdad? Como el nombre lo dice, es que si tenemos una función f y una función g, van a ser sí y solo si, esto se lee por si acaso, sí y solo si, tienen el mismo dominio y llegan a los mismos resultados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo f de x y que tiene un dominio por acá, imaginemos que tiene desde el menos 4 hasta el 4, ya voy a ponerlo en verde mejor porque el dominio siempre lo pongo en verde. Vamos a decir que ese es el dominio. Y la función tiene como recorrido la parte roja, vamos a poner del 2 al menos 2. Imaginemos que la función es así. Ya. Esa es la función f de x, que el dominio, por si acaso voy a escribir ahí, el dominio va desde el menos 4 hasta el 4, que es el color verde, del x, el valor del x de dónde hasta dónde va, y el recorrido es el valor que está el valor y, que va desde menos 2 hasta 2, que es el color rojo. ¿Ya? Y la función va a ser para todos x, para todas las variables que están dentro del conjunto verde, todos los x que estén dentro del conjunto x, me van a dar la función f de x, que es el y, que estén como valores dentro del recorrido. Ahora, yo puedo escribir, imaginemos, voy a inventar, pero imaginemos que el f de x es de esta forma. X cuadrado más 2 partido en x menos 3. ¿Ya? Vamos a imaginar. Y tengo otra función que sea, no sé, x cubo más 5 partido en x menos 3. Nosotros si las vemos son distintas, son totalmente distintas. Pero la definición de que sean iguales las funciones se preocupa más primero que compartan el mismo dominio y el mismo recorrido. Eso es lo primero. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que g de x, voy a correr esto por acá. Si yo digo que g de x comparte el mismo dominio, pero tienen que ser todos los elementos iguales, y me da que para los x me da exactamente el mismo g, así me da la misma función,
¿Qué quiere decir? Que si f x evaluado me da exactamente lo mismo g, las funciones son iguales. Es como que dibujar otra función ahí. Aunque se parezcan, aunque fuera sean distintas, yo si quiero en un cierto dominio, yo puedo decir que ahí son iguales. Por eso es tan importante definir el dominio. Porque puede ser, y voy a dibujar en otra hoja, puede ser que la función, vamos a dibujar acá, y es muy seguido, la función f es así. Esa es mi f de x. Pero mi función g es así. Las funciones no son iguales, pero dentro de una localidad sí son iguales. Dentro de un cierto dominio, las funciones se comportan igual. En este cuadrado son iguales. Entonces, si yo digo que g de x y f de x en ese dominio, solamente me veo en ese dominio, me olvido de lo demás y solamente me centro en ese, sí son iguales. Así tienen que calzar, aquí ahora se nota que no calzan, pero si calzaran, sí sería la misma función. Pero solamente pues, dependiendo del dominio. Eso lo abre la ventana después para poder hacer límites. Límite simplemente hacer eso, es hacer un zoom. Y en una localidad, las funciones pueden ser iguales. ¿Ya? Uno está habituado a que realmente tienen que ser iguales, pero no necesariamente. Uno las puede simplificar también y observar si son o no. Pero para que una función sea igual, tiene que cumplir que tenga los mismos valores del x, el mismo dominio, y que los valores de las funciones sean las mismas para cada valor de x. ¿Ya? Eso quiere decir que tienen que, además de cumplir el dominio, tienen que tener el mismo recorrido para cada valor de x. ¿Ya? Ejemplo, estas dos funciones no se ven iguales. F y G no se ven iguales, porque una es una fracción, la otra no. Una función cuadrática y otra no. Pero, fíjense que primero, la segunda tiene una restricción, que el X no puede ser 1. ¿Ya? Pero, y vamos a hacer acá. Si yo dibujo las dos funciones, vamos a dibujarla acá. Y para eso vamos a usar los colores. Si yo tomara el eje Y tomara el eje X. Y ahora, yo dibujo la primera función, la voy a poner con verde. X más 1, acuérdense que la función X es de esta forma. Pero con color verde. Acá. Es de esta forma. Esta es la función f de x, donde f de x es igual a x. Nada más. Pero el más 1, fuera de la función, agregar un más 1, lo que va a originar es que la función se corra un espacio hacia arriba. Vamos a considerar que este es el 1. Entonces ahora la función me queda, en vez de x, x más 1. La desplacé. Con lo que hemos conversado recién. Ahora, si yo dibujo esta función, la x cuadrado menos 1, yo sé por matemática que arriba tengo un producto notable, el x más 1 y el x menos 1. Si multiplico me queda el x cuadrado menos 1. Y abajo tengo el x menos 1. Yo puedo simplificar este con este, pero solamente yo lo puedo simplificar solamente si el x es distinto al 1, si cumple la restricción. Porque acuérdense que hay un 0 abajo. El x cuando vale 1 es un 0. No puedo llegar y simplificar 0 arriba y abajo. En el denominador estaría perdiendo la restricción. Entonces me quedaría simplemente el x más 1, que lo voy a escribir con rojo. El x más 1. La función x más 1 es la misma línea. Así no me quedó bien, pero es la... es la misma línea. Pero, aunque se vean iguales, no cumple una condición.
¿Cuál era la condición para que yo pueda decir que dos funciones sean iguales? ¿Qué tenía que cumplir? ¿Alguien? Lo del dominio, Lo del dominio. ¿Y por qué no son iguales el dominio? porque son completamente iguales. No es solo una parte. Porque la primera no tiene una restricción, pero la segunda sí. La roja no puede ser 1. El dominio, cuando yo escribo la función f, el dominio son todos los reales, porque no tiene ninguna restricción, son todos los números de R. Son todos los valores de X. Para la F, que es esta. ¿Ya? Y va de todos los reales a todos los reales en Y. Y la función era de Y hasta X más 1. Pero la función G no va de todos los reales. Son todos los reales menos el 1, porque no puede ser el 1, porque es una restricción. Por lo tanto, el dominio ya no es el mismo. Si yo lo arreglo, yo podría decir, pero no voy a tomar todos los reales, voy a tomar mayores que 2. Si yo hago, eso quiere decir que solamente me centro en esta parte mayores que 2, para acá, los dibujos sí van a ser los mismos, porque tienen exactamente el mismo dominio y son exactamente igual los mismos valores. Entonces ahí las funciones sí son iguales, para mayores que 2. Porque cambié los dominios. Pero si yo decía el dominio todos los reales, la primera sí puede ser todos los reales, pero la segunda no puede ser, porque tenía una restricción. No puede ser 1, no puede, aunque quisiera. Aunque se parezcan, porque es el error, la gente piensa que se tienen que parecer necesariamente, no. Además de parecerse, tienen que parecerse en el dominio, que tienen que compartir exactamente los mismos números. ¿Ya? Entonces es un buen ejemplo para entender eso de los dominios y los recorridos y la igualdad. Por otra parte, estas dos funciones, esta f y esta g, uno piensa que no son iguales, pero sí lo son, porque comparten exactamente el mismo dominio y tienen la misma forma, si las dibujo. ¿Cómo yo sé que tienen el mismo dominio? Aquí tiene una restricción, no puede ser 0. Y acá tiene también la misma restricción, no hay ningún 0. O es mayor o es menor. Entonces, tienen el mismo dominio. Ahora si yo las dibujo, porque tienen el dominio, pero tendría que corroborar que sean la misma. Tienen exactamente el mismo dominio. El segundo paso es ver que sea la misma forma. Cuando el x es mayor que 0, voy a poner para toda esta zona que está acá, para cuando el x es mayor que 0, me queda de la forma x partido en x, porque el valor absoluto me queda positivo, para mayores que 0. Entonces me queda un 1. Y para menores que 0, me queda un x partido en menos x, que me daría un menos 1. Esa es la función x partido en valor absoluto de x. Y no puede ser 0. Dijimos que no puede tener valor 0. Ahora si vemos la compuesta, esto se llama función compuesta porque tiene dos partes, tiene más de una. Está compuesta por más de una parte, se llama función compuesta. Nos dice lo siguiente, que para mayores que 0 va a valer 1, que es justo lo que habíamos dicho acá. Para mayores que 0 va a solamente dar 1. Y para el caso de menores que 0 va a dar menos 1. Entonces es la misma función, son idénticas, pero comparten el mismo dominio más encima. Entonces ahí realmente podemos decir que son iguales. Se pueden parecer, pero si no cumplen el dominio, no lo son. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, eso son la igualdad de las funciones.
Por lo menos es lo que podríamos terminar. Por lo menos vamos a dejarlo hasta acá. Ya la próxima clase de mañana vamos a hacer álgebra, simplemente sumar o multiplicar funciones, para después poder continuar con lo siguiente. Déjenme ver, pero el tiempo siempre me falla. Me quedan 10 minutos, ya sí podemos. Que los relojes como que se me tiran. Entonces, ahora que tenemos las funciones, podemos simplemente ahora hacer propiedades con las funciones. ¿Qué pasa, ejemplo, si yo tuviera, voy a escribir con negro, qué pasa si yo tengo f de x igual a x y tengo el g de x igual a 3? ¿Ya? Entonces, voy a agregar acá y voy a dibujar. Si yo tengo acá el y el x, yo quiero dibujar la función, lo voy a poner con verde. Yo quiero dibujar la función ahí, f de x igual a x, y voy a dibujar con rojo la g de x, que esta es la g de x igual 3, que es constante, tiene el valor 3, y ahí voy a poner el valor 3 para cualquier número. ¿Ya? Yo puedo sumar. ¿Qué significa sumar? Que si yo sumo f de x más g de x, es como sumar x más 3, que me daría x más 3. Pero en el gráfico uno puede ver eso, puede entender qué significa. Primero dibujemos el x más 3. El x más 3 va a ser igual a x, pero la diferencia es que la vamos a correr 3 espacios hacia arriba, porque tiene un más 3. Esa es la suma. Esa es la función, vamos a llamarla h, que es x más 3, que es la suma de f más g. Ahora fíjense. Ejemplo acá. Si yo tomo para este valor de x, pongámosle x1, yo a esta barrita verde le sumo la barrita roja, lo que voy a obtener, esta barrita roja, voy a hacer un zoom aquí, a ver si puedo. Si esta barrita roja la desplazo hacia arriba, me va a coincidir, es toda la barra morada. Entonces, a cada elemento, si yo sumo el f más el g por separado, me va a dar exactamente lo mismo que si juntara las funciones para todos los posibles valores. Esto solamente se va a cumplir si exactamente cumplen el mismo dominio, si tienen exactamente el mismo dominio, si los barro exactamente en el mismo conjunto. Puedo sumar y me va a dar igual, y también puedo hacerlo con la resta. Puedo sumar con funciones, puedo restar funciones, puedo multiplicar juntas o por separado por una constante o dividir funciones. Puedo trabajar ahora no con elementos, sino con funciones. ¿Ya? Ahora, pero recordando que si no son iguales, no podría hacerlo. ¿Ya? Tengo que sí o sí fijarme que los dominios tengan el mismo. Ahora, y ahí dice, ¿qué pasaría si el dominio, en el peor de los casos, el dominio de f y el de g no son iguales? Las operaciones se definen con la intersección de ambos. ¿Qué quiere decir? Imaginemos, y voy a dibujar acá, porque puede ser la realidad, que la función f solamente va desde 0 en adelante. Solamente esta raya voy a considerar esta parte. Y la función g la voy a tomar desde acá para acá. Entonces, lo único que yo podría tener es esta zona. Solamente acá van a ser iguales porque puedo dibujarla porque tienen el mismo dominio. Para esta zona, la función g3 no va a ser, y en esta zona la función f no tiene dominio. Por lo tanto, solamente puedo aplicar esto de sumar, multiplicar, restar, dividir
Si comparten por lo menos la misma parte. Y si no son iguales, la intersección. Es como el mínimo que comparten. ¿Ya? Entonces, esa es por lo menos la idea. Y para eso hay un par de ejemplos, que podemos terminar por lo menos con estos dos ejemplos y después continuar mañana. Imaginemos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado y la función g de x igual a raíz de x más 1. Y nos preguntan que encontremos el 2 veces f, entonces sería 2 veces f, que es x cuadrado, menos g, menos x más 1. Y ahí está la función. Eso es todo. Entonces, imagínense, y esto es bien potente esta parte de la matemática, porque se refiere a esto. ¿Dónde estamos? Déjenme buscar. Voy a poner color. Ahí. Entonces, para terminar, observen esto. Si yo tengo la función x cuadrado, voy a poner acá el y el x, tengo la función x cuadrado, tengo la función, en rojo lo voy a poner, tengo la función raíz x más 1, realmente acuérdense que el más 1 va a desplazar a la función con un menos 1 para acá, y voy a inventar otra ecuación que es esta, 2f menos g. La 2f menos g, si yo no la sé dibujar porque es sumamente complicada, sumar y restar las barritas, yo lo que puedo hacer es simplemente desarrollar esto. Me va a quedar 2x cuadrado menos x más 1. Y esta es la función que puedo graficar. Simplemente. Ahora la tomo como un todo, como una función nueva. Y eso podemos aplicar. ¿Ya? Lo vamos a hacer la próxima clase. Se los dejo ahí como para que lo piensen un poco qué podríamos hacer. Y continuaríamos mañana con esto, de trabajar con funciones. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Y lo estaríamos viendo mañana. Cuídense y que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Profe.